¿Qué tal? ¿Cómo están? En la primera clase, en la unidad 1, estuvimos viendo los conceptos de política, derecho y educación, así como la relación entre ellos. Continuando con la unidad 1, veremos lo que es la política educativa. Así se denomina al conjunto de acciones del Estado que buscan optimizar las prácticas llevadas a cabo en el ámbito de la educación. La política educativa es una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Es importante tener en cuenta que el acceso a la educación es un derecho humano que todos los estados deben garantizar. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, la educación elemental, fundamental o básica debe ser gratuita y obligatoria. Por eso, la política educativa de un país siempre debe velar por este derecho como prioridad. La educación pública, además, tiene que ser de calidad para que la formación sea útil y productiva. Las políticas educativas, en definitiva, establecen pautas de actuación y crean marcos legales en el plano de la educación. Involucran a leyes, resoluciones y reglamentos que determinan la doctrina pedagógica de la nación y fijan sus objetivos. Entre los avances más importantes que se pueden dar en materia de política educativa están, por ejemplo, los de poner más recursos al alcance de los alumnos más vulnerables, aumentar la partida presupuestaria en ese ámbito, fortalecer y apostar por una ley educativa de calidad, respaldar e impulsar la educación pública. En este aspecto, nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 85 que los recursos asignados a la educación en el presupuesto general de la Nación no serán inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central. Es decir, que estamos lejos de cumplir de lo que establece nuestra Constitución Nacional. Es una tarea pendiente el de aumentar la inversión en educación. Algunas consideraciones. El sistema educativo como instancia intermedia entre la familia y la sociedad. Esto es así porque desde el momento en que la sola participación en la familia como primer grupo de dependencia no es suficiente para abarcar y comprender la complejidad del mundo y la sociedad. Desde ese momento en que la mera incorporación a la vida práctica no provee todo el saber necesario para el óptimo actuar, se hace necesaria una institución intermedia entre la sociedad y la familia, que prepare a la persona para su inserción activa en la vida social, articulando entre el sistema educativo, el Estado y la sociedad. El sistema educativo y la sociedad. El sistema educativo no es sólo una entidad estatal que existe bajo el amparo del Estado, es también una institución de la sociedad en su conjunto y como tal es parte de su respectiva estructura social. El sistema educativo institucionaliza el propósito de hacer que la educación sea la base fundamental de la vida en comunidad y que de forma planificada y sistemática sea un medio para mantener, desarrollar e innovar la misma sociedad. La Ley General de Educación, en su capítulo tercero, de los responsables de la educación, artículo 12, establece
que la organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la participación según niveles de responsabilidad de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarca lo público y privado, así como en el ámbito escolar y extraescolar. Así también en su artículo 17 establece que está garantizada para todos la libertad de enseñar, sin más requisitos de la idoneidad y la integridad ética. Los docentes participarán activamente en la comunidad educativa. El Ministerio de Educación y Culto asume una perspectiva pedagógica de la política educativa, lo cual significa el Ministerio de Educación y Culto asume una perspectiva pedagógica de la política educativa, lo cual significa que sus decisiones y acciones como cartera de Estado no deben ser entendidas como un determinismo estatista, sino como un planteamiento y replanteamiento participativo continuo del sentido del sistema educativo, donde tenemos tres ejes pedagógicos en el ámbito de las políticas educativas: la estructura, el campo pedagógico y la didáctica. La estructura es la sumatoria de acciones, metas e interacciones que hacen que la actual propuesta política en el sector educativo tienden a crear y fortalecer condiciones estables que permitan a cada ciudadano y ciudadana se puedan apropiar del mejor saber disponible en una nueva sociedad del conocimiento. En el campo pedagógico, el conjunto de interacciones y problemáticas complejas que conllevan a una relación exitosa entre el que enseña y el que aprende dentro de un espacio concreto de aprendizaje, el cual se inserta en un tiempo y en un contexto sociohistórico concreto. La didáctica en el ámbito del sistema educativo se refiere a las formas del desdoblamiento y reordenamiento del saber para que puedan apropiarse de él en forma masiva por medio de textos, laboratorios, métodos, TIC e industrias culturales. El derecho como ordenación de la vida social en el Estado. Como miembros de una comunidad debemos saber que siempre nuestra libertad está limitada. Para que el ser humano pueda vivir en sociedad es necesaria que su conducta sea regulada. Pero su conducta no solo es regulada o limitada por las normas jurídicas, sino también por las normas morales, religiosas, llamadas convencionalismos sociales o normas sociales.